y vamos a compartir pantalla. Profe Carlos, Mande. me habló Daisy y me dijo que no se iba a poder conectar porque falleció su abuelito y iba a viajar. Ah, ok. Que Gracias la... por avisarme. Sí, profe. Muy bien. Mm, mm, mm. Sale, ¿ya ven todos la pantalla ahí? Ya. Ok. Sí, sí, profe. Porfis, apaguen su micrófono para que no se escuche eh, su ruido de fondo. Ya esta es la última clase, así que gracias a los que están haciendo el esfuerzo de estar presentes. Yo sé que ya a lo mejor están chocados de las clases en línea, pero pues ya es la última y esperemos que ya se empiecen a restablecer las cosas. Ok, entonces espero igual que hayan subido su tarea. Ahorita voy a estar calificando, la verdad todavía no califico, pero pues espero que la hayan subido con tiempo, porque ya con retraso, como dice en su PDF, la calificación mínima es de 8, máxima, mejor dicho. Sale, entonces espero que la hayan enviado ayer antes de las 6, porque es ahora quedamos en que tenían que entregar su tarea. Entonces vamos a comenzar con el último tema, que es el tema de la esclerodermia, ¿ok? La esclerodermia también puede encontrarse o puede ser llamada como esclerosis sistémica, ¿ok? La esclerodermia va a ser una enfermedad autoinmune, como ya mencioné, sistémica y crónica, que va a estar caracterizada por cambios atróficos y fibróticos de la piel. En pocas palabras, esclerodermia significa endurecimiento de la piel, ¿ok? También la esclerodermia nos va a afectar las arterias digitales, la membrana sinovial, así como los órganos internos. Aquí en los órganos internos, pues también nos va a afectar diversos aparatos de nuestro cuerpo, como el aparato gastrointestinal, el pulmonar, el cardíaco y el riñón también, ¿ok? Entonces, la esclerodermia, como ya les mencioné, se puede llamar también como esclerosis sistémica y significa prácticamente endurecimiento de la piel o afectación atrófica y fibrótica de la piel, la cual también nos puede afectar internamente en distintos aparatos y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, vámonos con la epidemiología de la esclerodermia. La prevalencia de la esclerodermia se va a situar entre 50 y 300 casos por millón de habitantes, mientras que su incidencia va a ser entre 4 y 12 casos nuevos por millón de habitantes cada año. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? Esto lo deben de saber muy bien al momento de que pues empiecen a hacer su tesis o su trabajo de investigación, ya que va a ser algo que les van a pedir en cualquier trabajo que ustedes quieran presentar, la incidencia y la prevalencia. Prevalencia se refiere a cuántos casos activos, por así decirlo, hay entre millón de habitantes. En este caso, pues encontramos que hay entre 50 y 300 casos por millón, mientras que una incidencia se refiere a cuántos casos nuevos cada año se registran por millón de habitantes igual. O sea, aquí tenemos que se pueden registrar entre 4 y 22 casos nuevos cada año, ¿ok? Pero por millón de habitantes. La raza negra o las personas de piel oscura son especialmente susceptibles a desarrollar la esclerodermia y va a haber una edad media en la que se puede llegar a comenzar con esta enfermedad y esta es alrededor de los 40 años, ¿ok? Es la media, puede ocurrir antes, puede ocurrir después, pero según los casos que se han detectado, que se han estudiado, pues dicen que la edad media o la edad promedio en que
esta enfermedad puede aparecer es a los 40 años. ¿Ok? Entonces, vamos con la etiopatogenia. Acuérdense que etiopatogenia es la causa o el origen de la enfermedad, así como diversas enfermedades reumatológicas. Esta tampoco tiene una causa específica o no tiene un origen específico, se desconoce. Sin embargo, se han detectado que hay factores ambientales y factores genéticos que pueden influir en la aparición de esta enfermedad, de la esclerodermia. En los factores ambientales encontramos los infecciosos y los no infecciosos. Esto va a provocar una lesión del endotelio vascular que a su vez va a generar anticuerpos e inmunidad humoral, ¿ok? Esto a su vez va a generar liberación de mediadores celulares que a su vez hacen proliferación de fibroblastos. Esto se refleja en una síntesis y un depósito de colágeno, generando por último una lesión tisular. Esta es por la parte de los factores ambientales. Eh, en los factores genéticos, el antígeno HLA de 1, 3 y 5 van a ser los que van a estar presentes en el organismo de una persona que es genéticamente predispuesta. Esto también va a generar lesión del endotelio vascular y a su vez va a generar inmunidad celular. Entonces recordemos que la esclerodermia es una patología autoinmune. No hay una causa específica, por así decirlo, se desconoce el origen de la enfermedad o de la patología, de cómo se genere o desarrolle. Sin embargo, se tienen presente estos dos factores, ¿ok? Los factores ambientales y la susceptibilidad genética. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto, que como muchas patologías reumatológicas, pues no se conoce la causa. Sin embargo, la genética o factores ambientales van a ser predisponentes para que se genere, ¿ok? En la clasificación vamos a encontrar que vamos a clasificar a la esclerodermia en tres. Primero tenemos a la esclerodermia sistémica con afección cutánea difusa. Tenemos a la esclerodermia sistémica con afectación cutánea limitada. Aquí, ojo, lo importante es lo difuso y lo limitado. Es el único cambio. Y tenemos a la esclerodermia sistémica cine, ¿ok? Ahorita vamos a ver cada una, cuál es el cuadro clínico que se presenta o cuáles son las características de cada una, pero lo que les puedo decir ahorita de momento es que la esclerodermia sistémica cine por lo regular solo tiene afectación orgánica y no tiene afectación cutánea, ¿ok? En estas dos primeras, pues como lo dice su nombre, la afectación cutánea sí va a estar presente casi en el 100% de los casos. Entonces, la esclerodermia sistémica difusa va a tener los siguientes componentes. Primero, va a estar presente el fenómeno de Raynaud de menos de un año de evolución. Este fenómeno de Raynaud se refiere, aguántenme, creo que puse la foto hasta acá abajo. Bueno, para que se den una idea, este es el fenómeno de Raynaud. Pasa cuando los capilares de las zonas distales de las manos, de los dedos, tienden a vasoconstriirse de manera excesiva o de manera pues irregular. Entonces eso genera que estas zonas no lleguen a tener mucho aporte sanguíneo y por ende pues su vascularidad se ve afectada. Primero va a empezar por ponerse en una coloración un poco amarillenta, un poco blanca y al final pues un poco con un tono morado, ¿ok? Esto porque los capilares van a verse afectados, va a haber una vasoconstricción pues un tanto alterada, por así decirlo, que nos va a generar estos cambios de la piel, ¿ok? Pero ahorita vamos con lo del tratamiento, nada más quería que vieran la foto. Y en la esclerodermia sistémica con afectación cutánea difusa,
el fenómeno de right now va a estar presente de menos de un año de evolución. ¿Alguien quiere decir algo? No, profe. Entonces apaguen su micrófono, porfis. Ok. Entonces, en la clasificación número 1, la esclerodermia difusa va a tener el fenómeno de right now, pero de menos de un año de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a presentar en menos de un año, ¿ok? Este fenómeno. La afectación cutánea de tronco, de brazos y de abdomen va a ser rápidamente progresiva. La afectación visceral va a ser precoz y grave. Aquí encontramos que va a haber una afectación pulmonar, renal, gastrointestinal y a su vez miocardíaca, ¿ok? También es muy común que se llegue a presentar una artritis y crepitaciones tendinosas en la esclerodermia sistémica con afectación difusa, ¿ok? Y la supervivencia de esta clasificación o de esta afectación va a ser alrededor solo del 50% de los pacientes. Entonces podemos decir también que la primera clasificación es como el tipo más agresivo o que puede llegar a causar más muertes de todas las clasificaciones, ya que afecta a su vez, como ya les había mencionado, pues el sistema cardiopulmonar, renal y gastrointestinal, ¿ok? Entonces, la difusa va a ser siempre la más agresiva y la que menos probabilidad va a tener un paciente, pues, llegar a sobrevivir, ¿ok? Ahora vamos con la esclerodermia sistémica con afectación cutánea limitada. Aquí el fenómeno de right now va a durar varios años de evolución. Esto quiere decir que no se va a empezar a presentar los primeros meses o los primeros años, sino que va a ser a lo largo de varios años que se va a ir desarrollando y se va a ir presentando este fenómeno. La afectación cutánea en la cara, perdón, y en las zonas sacras va a ser estable y lentamente progresiva. Las zonas sacras se refiere a las zonas más distales de nuestras extremidades. Entonces, aquí a comparación de la afectación difusa, no va a ser rápidamente progresiva, sino que va a comenzar en la cara y en las zonas distales y esta va a ir de manera lenta sin que se genere una afectación tan notable. La afectación orgánica va a ser tardía. La hipertensión pulmonar va a ser solamente presente en el 10% de todos los pacientes, ¿ok? Y la supervivencia va a ser alrededor del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Pues la segunda clasificación, la esclerodermia limitada, solamente va a afectar de manera leve al paciente y va a tener una mayor probabilidad de llegar a sobrevivir. Aquí sí se ve una afectación, una hipertensión pulmonar, sin embargo, es muy poca la cantidad de pacientes que llegan a desarrollarla, a comparación de las afectaciones anteriores que habíamos visto, pues en esta no se pone tanto en riesgo la vida del paciente, ya que solamente va a ser limitada la afectación cutánea y a su vez limitada la afectación orgánica, ¿ok? Y por último tenemos a la esclerodermia sistémica cine, ¿ok? En esta esclerodermia no va a haber afectación cutánea, como ya les había mencionado, o incluso si llega a haber, pero va a ser mínima. Además de una mínima tumefacción en los dedos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fenómeno de Raynaud va a estar probablemente, pues, no va a estar presente prácticamente en la esclerodermia cine. Entonces, la afectación orgánica va a ser frecuente una enfermedad pulmonar intersticial. Además de que, como ya les había mencionado, el fenómeno de Raynaud solamente va a ser de manera leve y no va a presentarse en la mayor parte de los casos. Esta clasificación o este tipo de esclerodermia va a ser la más leve o va a ser la que menos va a perjudicar a un paciente y la que menos va a poner en riesgo su vida, ¿ok? Entonces tenemos estas tres clasificaciones
y tenemos que la difusa va a ser la más agresiva, la que probablemente el paciente va a tener mucho más complicaciones, y la cine va a ser la que menos afectación va a llegar a presentar un paciente. Vamos con las manifestaciones clínicas de cada área que ya les estuve mencionando, en cada órgano o en cada sistema, para que se vayan dando cuenta de lo que un paciente va a llegar a sufrir o va a llegar a percibir si llega a manifestar o llega a tener la enfermedad de la esclerodermia. Empezamos con las manifestaciones cutáneas. Aquí las alteraciones vasculares pueden afectar a vasos de mediano calibre, como las arterias renales, pulmonares o las coronarias. El endurecimiento de la piel en las zonas proximales de las articulaciones metacarpofalángicas es definitivo para su diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? No, creo que no les puse imagen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un endurecimiento en esta parte de las articulaciones, específicamente en la piel, no, no hace falta llegar a hacer algún tipo de estudio de gabinete o de laboratorio para que nosotros confirmemos un diagnóstico preciso. Esta afectación o esta manifestación clínica va a ser casi definitiva para poder nosotros definir un diagnóstico de que el paciente tiene esclerodermia. Y aquí cabe mencionar que las alteraciones vasculares, al llegar a afectar vasos de mediano calibre, también pueden llegar a afectar algunas arterias en el cerebro. Es por eso que cuando el paciente empieza a presentar manifestaciones vasculares ya un poco más graves, se tiene que realizar algún estudio cerebral para notar si el paciente es propenso o si inclusive no ha sufrido algún evento cerebrovascular o alguna afectación cerebrovascular. Entonces, aquí es muy importante que se tenga esta precaución, ya que cuando hay una afectación vascular, entonces es muy probable que el paciente ponga en riesgo su vida, o mejor dicho, cuando las afectaciones vasculares ya son más graves o más intensas, ¿ok? Continuamos aquí en las manifestaciones cutáneas. Vamos a encontrar que va a haber tres fases en las cuales nosotros nos podemos basar para ir viendo la progresión de la enfermedad. La primera va a ser la fase edematosa. En esta, la piel está tensa con un edema difuso y que no va a tener dolor sobre las manos. En la fase indurativa, el edema inicial que se da en la fase edematosa va a estar va a estar sustituido por el engrosamiento de la dermis, que hace que la piel quede adherida a las estructuras más profundas del cuerpo y desaparezcan todos los pliegues cutáneos. Esto se va a ver muy notorio en las manos e inclusive en la cara. Y por último, la fase atrófica. El engrosamiento dérmico va a desaparecer y la epidermis se va a volver atrófica, ¿ok? Cuando las lesiones se encuentren en el tronco, en los brazos y en los antebrazos, la piel se va a tornar brillante y dura y va a ser muy difícil que puedan pellizcarla o que puedan tener un agarre fijo con la yema de sus dedos. En la cara va a ser algo un poquito más notorio, como pueden ver ahí en la imagen, ya que como ya les había mencionado, los pliegues fisiológicos llegan a desaparecer y la nariz empieza a tornarse un poco pequeña y afilada, ¿ok? Pueden notar aquí en la imagen cómo sería una afectación cutánea ya en una fase atrófica en un paciente con esclerodermia. En las manifestaciones reumatológicas encontramos que alrededor de un 40% de los pacientes van a presentar precozmente dolor en grandes y pequeñas articulaciones. La artritis es rara, pero cuando se llega a presentar, muy probablemente pueden notar que va a ser simétrica. ¿A qué se refiere esto? Que la artritis se va a presentar en ambas extremidades o en ambas partes del cuerpo. No puede presentarse solo la artritis en la mano izquierda, en la rodilla izquierda y en la zona derecha no,
cuando la artritis llega a presentarse, esta va a ser sí o sí simétrica. A medida que la enfermedad va a ir progresando, la rigidez articular va a aumentar debido al engrosamiento de la piel, ¿ok? No hay afectaciones musculares como tal, pero sí llega a afectarse la musculatura gracias a la movilidad, la inmovilidad o el desuso. Entonces, aquí ahorita vamos a verlo bien en el tratamiento fisioterapéutico, pero podemos notar que uno de nuestros principales objetivos que tenemos que realizar con estos pacientes es ayudar a recuperar esa actividad de la articulación y ayudar a mejorar la potenciación de la musculatura, ya que aunque la enfermedad no afecta directamente al músculo, pero indirectamente al no tener movilidad o al tener rigidez articular, pues se van a perder los rangos de amplitud de movimiento y a su vez, pues la musculatura va a empezar a atrofiarse y a perder fuerza, ¿ok? En las manifestaciones digestivas, encontramos que estas van a estar presentes en un 75 o hasta un 90% de todos los pacientes. Aunque solo va a ser sintomática en 2/3 de los casos. Esto quiere decir que aunque se presente en la mayoría de los pacientes, no todos van a desarrollar los síntomas o no todos van a presentar esos síntomas de las manifestaciones digestivas. Se ven afectadas todas las localizaciones del tronco digestivo, siendo el esófago el segmento más alterado. El síntoma más temprano que se presenta va a ser la disfagia de los sólidos. Entonces aquí un paciente va a tener mucho más probabilidad a lo mejor de tener afectaciones en la deglución gracias a que el 90% de las personas llegan a manifestar estas afectaciones, ¿ok? La entenosis del tercio distal del esófago puede producir regurgitación de los alimentos. Aquí es muy importante también que el paciente llegue a cuidar su higiene bucal para evitar que pueda generar alguna infección, pueda generar alguna afectación digestiva más allá de la disfagia o más allá de la alteración del esófago. Entonces, aquí nuestro trabajo como fisioterapeutas, un poquito adelantando lo del tratamiento, pues sería ayudar al paciente a que pueda fortalecer o que pueda volver a reactivar esos músculos que le están evitando poder tragar o poder ingerir alimentos sólidos. Y pues a su vez también, si hay una afectación en estas zonas, muy probablemente el paciente llegue a tener afectaciones en el habla, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver ahorita en el tratamiento. En las afectaciones pulmonares, que van a ser las más graves, van a ser las que pues muy probablemente son las que le causen la muerte al paciente en la mayoría de los casos. Estas van a estar presentes solamente en el 70% de los pacientes y van a ocupar el segundo lugar después de las afectaciones digestivas. Actualmente son la principal causa de muerte. La disnea de esfuerzo es el síntoma más común, sin embargo, también puede estar acompañada de tos, ¿ok? Estos dos síntomas van a ser como los más comunes que van a llegar a presentar los pacientes con manifestaciones pulmonares. El tejido intersticial pulmonar es el asiento del proceso fibroso y la fibrosis puede dar lugar a una limitación de la expansión torácica, que a su vez va a hacer un aumento de la frecuencia respiratoria y más tarde a la aparición de hipertensión pulmonar. Aquí lo del tejido intersticial pulmonar se los quiero mostrar en esta imagen. El tejido intersticial pulmonar va a ser un tejido conectivo que va a estar dentro del espacio intersticial. Este espacio es donde se da el intercambio entre los alvéolos pulmonares. Aquí es donde nosotros hacemos el intercambio de dióxido y de oxígeno, ¿ok? Entonces, en esta zona es donde se va a ver toda la fibrosis que presenten los pacientes con manifestaciones pulmonares. Al haber una fibrosis en esta zona, en este tejido conectivo que se encuentra en el espacio intersticial,
entonces muy probablemente el paciente pues va a tener una disnea por esfuerzo o pues va a tener una limitación para su expansión torácica, ¿ok? Como les decía, pues esta es la principal causa de muerte en los pacientes con esclerodermia cuando ya llega a haber afectación pulmonar. En las manifestaciones cardíacas vamos a encontrar lo siguiente, que estas manifestaciones se pueden presentar en el pericardio o en el miocardio. Aquí lo del pericardio y el miocardio, pues como probablemente ya lo sepan, van a ser las capas que van a recubrir al corazón o van a ser las capas por las que va a estar compuesto el corazón, siendo el miocardio la capa media y siendo el pericardio la capa más interna, ¿ok? Entonces, en las manifestaciones cardíacas, pues van a presentarse principalmente en estas dos zonas, en el pericardio y en el miocardio. La pericarditis, la miocarditis, que es una inflamación de estas zonas del tejido, puede ocasionar insuficiencia cardíaca que pues muy probablemente vamos a encontrar que los pacientes con manifestaciones cardíacas lleguen a presentar alguno de estos dos padecimientos, una inflamación de estas zonas, ¿ok? La afectación fibrótica del tejido de conducción puede producir también arritmias ventriculares. Una arritmia va a ser cuando pues el latido, el pulso del corazón puede aumentar bruscamente y después puede descender bruscamente. O sea, hay una irregularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues de repente el paciente puede tener su pulso cardíaco, lo puede tener muy aumentado y de pronto puede tenerlo muy disminuido. O sea, no va a tener un rango normal. Siempre va a estar o muy alto o muy bajo, ¿ok? Estas manifestaciones van a ser las principales en la manifestación cardíaca. Y por último, en las manifestaciones neurológicas, vamos a encontrar que la afectación del sistema nervioso central va a ser rara. Sin embargo, la afectación del sistema nervioso periférico sí va a ser mucho más frecuente. Estas afectaciones las vamos a llegar a encontrar como afectaciones del túnel del carpo, como mononeuritis o inclusive polineuritis sensitivo-motora. La mononeuritis es cuando se afecta un nervio solamente o una raíz nerviosa, mientras que la polineuritis es cuando se afectan dos o más nervios, ¿ok? Y uno de los principales que les estoy mencionando es el síndrome del túnel del carpo. Aquí porque, pues al verse rígida o al verse endurecida la piel, más que nada en las zonas distales como lo son las manos, pues también llega a comprimirse ese nervio mediano y por ende ocasiona también un síndrome de túnel del carpo, ¿ok? Ahora sí, vámonos con el tratamiento. Como ya les había mencionado, Como ya les había mencionado, vamos a tener unos objetivos específicos para poder tratar o para poder desarrollar un plan de tratamiento en estos pacientes. Estos objetivos son mantener la función respiratoria, porque como son la principal causa de muerte, pues tenemos que poner especial atención en ello. Potenciar la musculatura, que como ya les había dicho, pues directamente no se ve afectada, pero indirectamente la inmovilidad o el desuso es lo que va a afectar esta musculatura. Mantener la movilidad articular y prevenir la rigidez, corregir deformidades que se lleguen a presentar en algún momento, ya cuando la patología esté muy avanzada, y prevenir la aparición de right now, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el tratamiento fisioterapéutico de cada uno de estos objetivos que ya nos habíamos planteado. Primero, pues, la función respiratoria, cómo la vamos a ayudar a corregir o cómo la vamos a tratar.
Vamos a hacerlo con dos tipos de ejercicio. Uno, los ejercicios de respiración costal y dos, con los ejercicios de respiración diafragmática. Los ejercicios de respiración costal se podría decir que son lo contrario al diafragmático. Recordemos que el diafragmático, creo que ya se los enseñé, no recuerdo bien, pero es cuando inhalamos, metemos aire por la nariz y lo sacamos por la boca, pero aquí ponemos a trabajar el músculo del diafragma, haciéndolo ¿de qué manera? Pues muy comúnmente se dice, a ver, inhale y me va a ayudar pues inflando el abdomen o sacando su panza, ¿no? Muy comúnmente lo podemos llegar a decir así con los pacientes. Esa es la respiración diafragmática. Cuando nosotros exhalamos todo el aire, tratamos de contraer los músculos abdominales y a su vez tratamos de fortalecer el músculo del diafragma. Sin embargo, en los ejercicios de respiración costal también tenemos que trabajarlos, ya que la caja torácica va a ser una de las principales que se va a ver afectada, ya que los músculos que nos ayudan, como los de la parrilla costal, los que nos ayudan a la respiración, pues pueden llegar a verse afectados al no tener tanta movilidad. Entonces la respiración costal va a ser cuando nosotros respiremos, pero tratamos de expandir el pecho o de llevar el pecho hacia afuera, ¿ok? Que en este caso sería cuando la caja torácica pues empieza a abrirse, por así decirlo, o empieza a pues irse cada uno por un costado. Entonces, la respiración torácica va a ser la primera que vamos a tratar de trabajar con el paciente, pidiéndole que trate de inflar el pecho o que trate de sacar el pecho al momento de respirar. Y por último, la respiración diafragmática, que ya va a ser cuando empecemos a trabajar un poco más la musculatura abdominal y a su vez, pues empezar a trabajar la contracción del músculo diafragma, ¿ok? Para la potenciación muscular, va a ser muy importante que se trabaje el fortalecimiento isométrico y el isotónico resistido. Esto específicamente en la musculatura que empieza a presentar atrofia, como lo pueden ser los músculos del cuádriceps y la musculatura de la mano, ¿ok? Aquí se tiene que empezar con fortalecimiento isométrico, ya que el paciente puede llegar a presentar algún tipo de dolor por esa rigidez que ya tiene. Sin embargo, una vez que ya empecemos a recuperar esa movilidad o empiece a desaparecer esa rigidez, entonces el paciente ya puede llegar a trabajar con ejercicios isotónicos resistidos, ¿ok? Aquí en mantener la movilidad articular y prevenir la rigidez, nosotros vamos a trabajar con movilizaciones pasivas y activas. Esto va a ser en general, va a ser globalmente en todo el aparato locomotor, pero teniendo especial atención en las articulaciones de la mano y del pie, que van a ser pues las más afectadas por esta patología, ¿ok? Entonces, movilizaciones pasivas, nosotros vamos a iniciar movilizando todas estas estructuras, dándole un poquito más de movilidad al paciente y cuando él ya llega a un punto en que ya puede realizar estas movilizaciones, que esa rigidez, que ese endurecimiento de la piel ya se lo permita, pues tiene que hacer ya él sus propias movilizaciones. Para corregir las deformidades, sí o sí se tiene que realizar con órtesis, como podemos verlo aquí en la imagen, que nos ayude a colocar las manos o cualquier estructura pues en posición anatómica, evitando que se llegue a realizar una deformación o inclusive para empezar a corregirla. Aquí para empezar a corregirla ya podríamos anexar nosotros un fortalecimiento de la musculatura. Un ejemplo, si la musculatura, perdón, si la mano estuviera en una posición de deformidad flexora, por así decirlo, nosotros tendríamos que empezar a fortalecer los músculos extensores para ayudar a que esta deformidad se corrija o desaparezca, ¿ok? Entonces depende cómo sea la deformidad, es como nosotros vamos a trabajar el fortalecimiento. Y por último, el tratamiento para prevenir la aparición del Raynaud.
Como ya les dije, pues el RAID-NAMO es cuando hay una vasoconstricción pues excesiva o alterada de los capilares pequeños en las zonas distales de las manos. Para evitar esto, pues tenemos que hacer que el paciente evite el clima frío, protegiendo sus extremidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evite, por ejemplo, no sé, lavar ropa, lavar trastes con agua fría, bañarse con agua fría. Si llega a salir y la temperatura es muy baja, pues estar bien cubierta con guantes o con cualquier material que le pueda llegar a prevenir que esas manos eh, lleguen a presentar el síndrome de Raynaud, ¿ok? O lleguen a hacer que la temperatura disminuya. Y también la termoterapia. El calor local en las manos va a ayudar muchísimo para ayudar a la vasodilatación de estos capilares. Para esto podemos utilizar compresa húmedo caliente y parafina, que sería como que lo más recomendable que podríamos utilizar nosotros en el área de fisioterapia. Pero si un paciente pues quiere realizar este tratamiento en casa, simplemente puede remojar o puede meter las manos durante 15 a 20 minutos en agua tibia, ¿ok? Y pues este sería el tratamiento fisioterapéutico que implementaríamos para la esclerodermia, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? Hasta ahorita no, profe. Sale, vamos con su examen entonces. Prendan su cámara, por favor. ¿Ya son todos? Sí, nada más ustedes cuatro. Sale. Daisy Estudillo, pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 clasificaciones de la esclerodermia? Ay, yo no me acuerdo. No me acuerdo, profe, de sus nombres. Dime una nada más. Es que había una que dice que empezaba primero por la cara, ¿Cómo se llama? pero no me acuerdo. Paloma, ¿cuál es el tipo de esclerodermia más agresivo? No me acuerdo, profe. Andrea, ¿cuál es el tipo Creo de...? que era la compleja, ¿no? No. Sí, es que había una, pero no sé, pues entonces tampoco. Cindy, ¿cuál es la más agresiva? Yo tampoco me acuerdo, profe. Ay, Cindy, andas de fiesta. ¿Cuál fiesta? Ando trabajando. Está bueno, al rato les mando su calificación del examen entonces. Mándenlo escrito, ahorita lo hacemos. Ajá. No, no hay examen. Sale, chavas. Les paso las diapositivas, ya saben. Gracias por estar presentes, aunque tengan fiesta y estén comiendo pozole. Gracias por estar una vez más, la última clase. Y aguanten.